Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de 5 preguntas típicas de la prueba de ICFES Saber 11 y el turno de hoy es para la prueba de Ciencias Naturales en el área de Física. Así que comencemos. Pregunta número 1. Un estudiante realiza un experimento para determinar las características de las ondas estacionarias en una cuerda como se muestra en la figura. Los datos obtenidos en la práctica se consignan en la siguiente tabla. Tenemos la tabla. Con base en los resultados obtenidos en el experimento, se puede concluir que para una masa constante tenemos las opciones. Vamos a resolver la pregunta número 1. Esto es algo que yo llamo análisis de contexto. Ustedes no tienen que tener conocimiento de algo en específico, sino simplemente analizar el contexto, es decir, analizar la información gráfica o la información que les pueden dar en una tabla. Y ya. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver. Entonces nos dan esta tabla y nos dicen ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sabiendo que dejamos la masa constante. Entonces miremos la opción A. Para una masa constante, la longitud de onda no cambia. Entonces, entramos acá, voy a borrar esto, entramos acá a una masa constante de 0.02 y nos damos cuenta que la longitud de onda, que es esta, ojo, es esta. Ese es un distractor muy importante. Ustedes les colocan acá L y acá lambda, pero esto es longitud de cuerda y esto es longitud de onda. Entonces, siempre en todas las preguntas hay que leer bien. Y bueno, entonces vamos a la longitud de onda y nos damos cuenta que para esta masa en ningún momento cambia. Para esta masa en ningún momento cambia. Para esta masa en ningún momento cambia. Y ya. Con eso podemos ver que la respuesta es la A. La opción B, C y D nos dicen algo. Y es que en determinado caso nos dice que si yo varío el número de antinodos, la longitud de onda me va a cambiar. Ya sea que se me aumente, se me disminuya, lo que sea. Pero podemos ver una cosa. Como acá el número de antinodos va aumentando y pese a ese aumento, la longitud de onda sigue constante y es en todos los casos. Podemos darnos cuenta que la longitud de onda no depende del número de antinodos. Entonces la opción B, C y D quedan descartadas. Y listo, así de fácil es resolver esta pregunta. Pasemos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. La figura 1 presenta un sistema en equilibrio conformado por dos cuerpos, M1 y M2, unidos por una cuerda. La superficie sobre la que se apoya M2 es lisa, por lo que no existe fricción entre el cuerpo M2 y el plano inclinado. Tenemos la figura. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa las fuerzas actuantes sobre los cuerpos M1 y M2 respectivamente? Tenemos las opciones. Listo, entonces vamos a mirar la pregunta número 2. El tema de esta pregunta es diagrama de cuerpo libre. Lo que le interesa al ICFES es que usted sea capaz de identificar los tipos de fuerza que existen y cómo representarlos en un diagrama. Pero miremos por qué esto es importante. Entonces, nos dan tres fuerzas. T, que viene siendo la tensión asociada a las cuerdas y los cables. W, que es el peso, asociado pues al peso de todo objeto. Y N, que es la fuerza normal, que es asociado a la fuerza que aparece cuando un cuerpo tiene contacto con una superficie. Entonces, miremos. En este caso nos dicen que no existe fricción. ¿Por qué? Pues yo lo hice por conveniencia, porque es que la fricción depende del movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto se está moviendo así, en este sentido, es decir, que esté bajando, pues la fricción iría hacia arriba, ¿sí? Porque siempre va contrario al movimiento. Pero si se estuviera moviendo al revés, pues la fricción iría al revés. Entonces hay que definir eso. Entonces por eso acá no graficamos fricción, pero recuerden que siempre va opuesta al movimiento. Ahora, para estas fuerzas que sí tenemos, la tensión, ¿cómo graficar la tensión? ¿Cómo se dice la tensión va hacia arriba o hacia abajo? Pues miremos muy sencillo. Si yo corto este cable, la masa se me cae. Es decir, que el cable me está llevando la masa hacia arriba. Entonces la tensión aparece hacia arriba. De nuevo acá, si yo corto este cable, la masa se me cae hacia allá. Entonces el cable me está llevando hacia allá. Entonces hacia allá también es la tensión. ¿Listo? Con eso graficamos las tensiones. Ahora, el peso, y esto es muy importante, el peso está asociado a la fuerza de gravedad. Es decir, que siempre va vertical, siempre va hacia abajo, sin importar que mi plano esté o no esté inclinado. Entonces, en este caso, siempre está el peso hacia dónde está, hacia abajo. Y en este también, sin importar que estos sean mis ejes X y Y, es decir, que mi plano esté inclinado, el peso va hacia abajo. ¿Listo? Ahora, la última fuerza que tenemos es la fuerza normal. En este caso no puede haber fuerza normal porque no hay contacto con una superficie, entonces pues no hay. Y en este caso, pues sí va a haber una fuerza normal porque hay un contacto con la superficie. Y ojo acá, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, es decir, que siempre se grafica teniendo en cuenta que tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿sí? Entonces va así. Y pues siempre va hacia arriba, digámoslo así. Y listo, con eso tendríamos la pregunta número 2 y sabríamos que la opción correcta es la opción B. Recuerden muy bien, el peso siempre va hacia abajo, es decir, siempre va vertical sin importar que un plano esté inclinado. Recuerden que la tensión es asociada a los cables o a las cuerdas y que la normal aparece únicamente cuando tengo mi cuerpo sobre una superficie y que aparece perpendicular a esta superficie. Pasemos a la pregunta número 3. Pregunta número 3.
Un estudiante busca representar el principio de Arquímedes. Para eso realiza el montaje de la figura 2, donde suspende una corona de un dinamómetro. A este respecto se puede afirmar que tenemos las opciones. Bueno, entonces pasemos a la pregunta número 3. Entonces, en esta pregunta, el tema que se aborda es el principio de Arquímedes. Y esto establece una fuerza de empuje. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo y lo sumerjo, hay una fuerza de empuje que lo intenta llevar hacia arriba. Por esta razón, por ejemplo, es más fácil alzar una persona cuando estamos en una piscina que cuando estamos en la superficie. Entonces, miremos, nos dan la opción donde tenemos dos dinamómetros que miden la fuerza, o sea, miden el peso de cada elemento. Entonces, en una medimos el peso de la corona en el aire y en la otra medimos el peso de la corona sumergida en el agua. Hay que tener en cuenta que cuando yo tengo la corona sumergida en el agua, yo tengo un peso hacia abajo, que es el de la corona, pero tengo una fuerza hacia arriba que me contrarresta ese peso, que es la fuerza de empuje que ejerce el agua. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, el peso del dinamómetro número 1 va a ser mayor, porque va a tener el peso de la corona como tal. Pero el peso que se lee en el dinamómetro número 2 va a ser menor porque sí está el peso de la corona, pero va a estar contrarrestado por la fuerza de empuje. Con esto podemos darnos cuenta que la opción correcta sería la opción C, donde dice que la lectura del dinamómetro 1 va a ser mayor porque el dinamómetro 2 va a leer el peso de la corona, pero contrarrestado por la fuerza de empuje del agua. Y listo, así de sencillo. Pasemos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante. De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 4. Acá nos están evaluando nuestros conocimientos de energía potencial y energía cinética. Y esto es muy sencillo. Vamos a ver. Primero definamos esto. Recuerden estas dos ecuaciones. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo importante? Que la energía cinética está asociada a la velocidad. Y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. ¿Qué es lo importante? Que la energía potencial está asociada a la altura, es decir, que a mayor altura, mayor energía potencial, y es lo que nos preguntan en nuestro enunciado. ¿Por qué? Porque nos dicen que la mayor energía potencial se presenta en los tiempos T2 y T4. Entonces lo que busquemos, o digamos el diagrama que busquemos, tiene que presentarnos que en T2 y en T4 estén las alturas máximas. Entonces veamos, el diagrama que nos cumple eso es el diagrama de la opción D. ¿Por qué? Acá mismo lo dibujamos porque en T2 y T4 están las máximas alturas. Es decir que acá la energía potencial va a ser máxima. Digamos que acá tenemos, digamos como que también energía potencial va a ser entre comillas máxima, porque acá hay más altura, pero pues digamos que acá también está máxima. Y tenemos que acá la energía cinética es máxima porque la energía potencial es cero. Y acá la energía cinética es máxima porque la energía potencial es cero. Y en este caso la energía cinética sería cero. Y en este caso la energía cinética, no podemos decir que es cero porque pues no está en la máxima altura, pero sí es cercana a cero. Listo. Tienen que entender esas dos relaciones. Siempre acá empezamos con energía cinética, energía potencial máxima y se va transformando en energía cinética hasta que llegamos a energía cinética máxima y energía potencial cero. Y eso vuelve a pasar acá. Esta energía cinética se va transformando en energía potencial hasta llegar acá. Y de nuevo acá, esa energía potencial se va transformando en energía cinética hasta llegar acá y así. Y listo, así de sencillo. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. Para la iluminación interna de una casa, un arquitecto propone el siguiente circuito. Tenemos el circuito. Un electricista le dice al arquitecto que debe cambiar el circuito porque al fallar uno de los bombillos se apagarán los demás. Él explica que en un circuito en serie la corriente es la misma en todas las partes del circuito, mientras que en un circuito en paralelo la diferencia de potencial es la misma en todas las partes del circuito. De acuerdo con lo que explica el electricista, ¿cuál es el mejor diseño que debería elaborarse para que la casa siempre esté iluminada si se daña un bombillo? Tenemos las opciones. Listo, vamos con la quinta y la última pregunta. En esta pregunta lo que el ICFES nos quiere hablar es nuestro conocimiento sobre circuitos en serie y paralelo y cómo aplicar esto a la vida cotidiana. Entonces tenemos un arquitecto con un problema y es que si se daña uno de los bombillos de su circuito, pues los demás van a dejar también de funcionar. Miremos. Tenemos dos tipos de circuito, uno en serie y uno en paralelo. Podemos hacer combinaciones de ambos, pero empecemos por acá. Si vemos, por acá viaja la corriente y si R1, R2 y R3, que pueden ser bombillos, se llaman resistencias, si esta resistencia o bombillo se llega a dañar, pues la corriente ya no tiene ningún otro camino por donde llegar a los demás. Entonces, pues, pasa lo que sucede con el arquitecto.
En cambio, si tenemos un circuito en paralelo, con R1, R2 y R3, pues los mismos, bombillo 1, bombillo 2, bombillo 3, no importa, la corriente viaja por acá y se bifurca, es decir, se divide en dos, pasa por acá y pasa por acá. De tal modo que si el bombillo 1 se llega a dañar, pues no importa porque la corriente aún sigue por acá para llegar al bombillo 2 y sigue por acá para llegar al bombillo 3. Y listo, así de simple. Entonces, a este respecto podemos ver que lo que busca el arquitecto es un circuito en paralelo. Y la opción que nos presenta un circuito donde todos sus bombillos están ubicados en paralelo es la opción C, que sería la respuesta correcta. Y ya, eso sería todo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Recuerden que ustedes son el motivo por el cual nosotros realizamos esto. Por favor, difundan este video si conocen a alguien que vaya a presentar la prueba este 25 de febrero o este 5 de agosto, háganle llegar nuestro proyecto. Vamos a empezar la siguiente semana con un proyecto ya completo de Predictis, así que estén muy pendientes. Si les gustó este video, suscríbanse, activen las notificaciones y denle like. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en una próxima. Chao.